Hola, soy Hola, soy Valeria Valeria Villamíndíaz, Villamindías, estudiante de la estudiante. Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Contaduría y Administración de la carrera de Contador Público, y el día de hoy hablaremos de las principales teorías sobre el poblamiento de América. El conocer de dónde procedieron las primeras tribus que ocuparon el continente americano, qué caminos siguieron y qué nuevas aportaciones recibió en épocas posteriores la población de América, son tan solo algunas de las interrogantes planteadas por los científicos. Como consecuencia de ello, saber si la cultura de los habitantes indígenas americanos es exclusivamente autóctona o si para formarse y llegar a etapas más desarrolladas necesitó impulsos exteriores procedentes de otros grandes círculos de cultura. Si fuera Si fuera posible suponer que el hombre americano se originó en América, el problema estaría resuelto, pero esta teoría es muy difícil de sostener. La doctrina que admite la variedad de orígenes en la especie humana, el poligenismo, se halla hoy día desacreditado, y además faltan en este continente los antropoides, que son los monos parecidos al hombre. Mediante una explicación evolucionista que viene considerándose la teoría biológica que admite la transformación progresiva de las especies, permite justificar el origen del hombre en el continente americano. En consecuencia, no queda otra explicación que suponer que en una época más o menos remota, el hombre, partiendo de algunas de las regiones del viejo mundo y siguiendo un determinado camino, llegó a América, ocupándola y elaborando su propia cultura. La tarea impuesta a los científicos es muy amplia y aún no se han encontrado soluciones satisfactorias para este interesante problema. Poco a poco, el dilema ha tomado un sesgo más científico y se exponen las siguientes teorías. El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América, y está claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían de Siberia, el extremo noreste de Asia. Desde antes de 1492, las culturas aborígenes de las Américas construyeron tanto mitos de origen como relatos de migraciones y acontecimientos históricos diferentes entre una y otra cultura. Las culturas mesoamericanas consideraban que la presencia humana en el continente americano era muy anterior al que suponían los europeos. En la en la actualidad, actualidad. existen diversas teorías sobre el poblamiento de América. En general, se reconoce que los primeros americanos vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación o épocas de bajas temperaturas en el Pleistoceno. Al principio del siglo XX, el antropólogo Alex Harlicka afirmó que el hombre había llegado desde Asia, cruzando el puente de Beringia, actualmente conocido como Estrecho de Bering. Según Harlicka, la llegada de los primeros habitantes a América se presentó hace unos 12.000 años y se dio por migraciones, a través de Siberia y Alaska, por el mencionado Estrecho de Bering. Según este antropólogo checo, los emigrantes eran principalmente nómadas de Asia. Esta teoría se apoya en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindio,
Ingresó por el oeste desde Siberia hacia Alaska, por el puente terrestre llamado Beringia, producido por el descenso de mar debido a la última glaciación. En la teoría del origen múltiple, desarrollada por el etnólogo y antropólogo francés Paul Rivet, argumentaba que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía por medio de balsas, y él afirma que los migrantes eran de origen multirracial. Paul Rivet argumenta que la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias denominadas de acuerdo a sus lugares de procedencia: mongoloide, esquimales, australianos y el melanesio malayo-polinesio. Otra de las teorías desarrollada por Antonio Méndez Correa es la teoría de origen australiano, la ruta Oceanía-Antártica, en la cual se postula que el poblamiento americano se había realizado desde Australia y a través de la Antártida debido a las condiciones climáticas favorables, es decir, las glaciaciones. Estos estudios se respaldan en semejanzas lingüísticas y físicas. Sin embargo, es una de las teorías con más difícil comprobación debido a la falta de evidencia. Por otra parte, tenemos teorías no científicas, como el origen autóctono, el origen africano, el origen bíblico, el origen atlántico, mitos y leyendas. La teoría no científica de origen autóctono es desarrollada por el paleontólogo argentino Florentino Ameghino. En ella afirmaba que los habitantes de América se desarrollaron en la Patagonia. Esta teoría se considera una teoría localista. La teoría del origen africano, desarrollada por Alexander von Wodenau, se basa en comparaciones antropométricas y arqueológicas, llegando a la conclusión de que el hombre se originó en África. Se determinó que no eran navegantes y no llegaron al continente. En esta teoría también se hace mención a que la evolución inició en África. De ahí poblaron Asia, una buena parte del norte y el este de África, y se cree que hayan llegado hasta Europa. En la teoría del origen bíblico, Fray Bartolomé de las Casas, Alexander von Humboldt y Fray Gregorio García coincidieron en que las 10 tribus israelitas perdidas se dispersaron y llegaron a América en el siglo VIII a.C. Por último, también tenemos los mitos y leyendas. Los mayas quiché, para explicarse el origen del universo, de los fenómenos naturales y de ellos como seres humanos, crearon una serie de leyendas que recopilaron en un libro sagrado denominado Popol Vuh. En este libro se relata de cómo los dioses crearon al mundo y a los animales. Por otra parte, la leyenda de los 5 soles, creada por los mexicas, de origen oral, también explica el origen de la humanidad. También tenemos y vamos a conocer las rutas del poblamiento americano, empezando por la ruta terrestre, en la cual se dice que el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering, cuando este era un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de la glaciación que unía el continente asiático con el continente americano. Por otra parte, tenemos la ruta costera,
que sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes bordeando las costas del Océano Pacífico y que se asentaron entre Alaska y Suramérica. La ruta del Pacífico postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando pequeñas embarcaciones. En la ruta del Atlántico propone que el hombre habría cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría se sostiene dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Los primeros habitantes de América fueron cazadores y recolectores, que desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra, para poder aprovechar los recursos de su entorno. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se sentaban en un lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y refugio. Los antiguos pobladores de América fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a los diferentes entornos. Los periodos de la América precolombina. Llamamos época precolombina al lapso de tiempo comprendido entre la migración de los primeros seres humanos a nuestro continente y la llegada de los españoles en el siglo XV. Los periodos de la América precolombina son cinco: el periodo paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo o preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Para hablar de los periodos, empezaremos con el periodo paleoindio. Este inicia con la llegada de los hombres a América y termina con la aparición de las primeras sociedades agrícolas. Fabricaron puntas de lanza para cazar. La fauna en este periodo estaba compuesta por enormes animales. En el periodo arcaico se produjeron grandes cambios climáticos, por lo tanto, los primeros hombres debieron adaptarse a un nuevo entorno. Los hielos desaparecieron, los mares crecieron y los enormes animales se extinguieron. Crearon la cerámica para guardar, transportar y cocinar los alimentos. El periodo formativo. La población en América aumentó. Los pobladores que eran nómadas empezaron a asentarse en algunas tierras, convirtiéndose en sedentarios. Con el sedentarismo se conforman sociedades jerarquizadas de grupos que cumplían diferentes funciones. Las primeras civilizaciones fueron los olmecas en México y los chavín en los Andes. En el periodo clásico, el mayor desarrollo se dio en las cordilleras de los Andes. Se desarrollaron técnicas agrícolas como los canales de riego, terrazas escalonadas. Se desarrollaron grandes centros urbanos, como por ejemplo los de la civilización maya. Las culturas de este periodo lograron avances científicos y tecnológicos. Y por último, el periodo posclásico. Aquí se desarrollaron grandes imperios con organizaciones sociales y políticas complejas. Se desarrollaron grandes centros urbanos fortificados. Se construyeron impresionantes obras de ingeniería para el desarrollo de la civilización. Sobresalieron los imperios mayas, aztecas e incas. Sucedió la invasión española, donde grandes civilizaciones comenzaron a decaer. En conclusión, podemos decir que existen diversas teorías de cómo el ser humano pobló el continente americano. Estas teorías, en su mayoría, se ven respaldadas por evidencia biológica,
geológica y cultural. Estas teorías comprueban los múltiples orígenes de la población americana. Hay que recordar que el ser humano que llega al continente americano está completamente evolucionado.